La liturgia de la palabra en el día de hoy, en su primera lectura del libro de Isaías. Te Lectura hago luz de del las libro de naciones Isaías. para hacerte Me dijo el Señor, mi tú eres mi Salvador. siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. A continuación se cantará el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Seguidamente se dará lectura a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de este segundo domingo ya del tiempo ordinario continúa presentándonos a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su misión? ¿A qué ha venido? Después de los días de Navidad, en que hemos contemplado este misterio hondo de que no es un niño cualquiera, es el Hijo eterno de Dios que se ha hecho hombre y que quiere reunir a todos los hombres de todos los tiempos en una sola familia,
que es la Iglesia, que es la fraternidad universal, después de esos días más intensos, estos del tiempo ordinario continúan presentándonos a Jesús. El Evangelio nos relata aquel pasaje en el que Juan Bautista le señala a Jesucristo entre todos los que se acercaban a recibir el bautismo de penitencia. Varias versiones en distintos evangelios, pero todos coinciden en que Jesús se mezcló, se juntó, se confundió en medio de la muchedumbre de pecadores, siendo Él inocente, siendo el Santo de Dios. Tuvo este gesto de presentación. Los grandes personajes buscan grandes lugares para su presentación. Jesús buscó un contexto de pecadores para decirnos a todos que Él ha venido a buscar a los pecadores. Después le acusarán de esto mismo cuando desarrolle su ministerio público. Pero ya desde el comienzo, en el pórtico, diríamos en el mismo inicio de su ministerio, Él se junta con los pecadores y entra en el Jordán para recibir aquel bautismo de penitencia y convertir las aguas en cauce transmisor del Espíritu Santo. Juan le dice a Jesús: eres tú el que me tienes que bautizar, no yo a ti. Y Jesús le dice: conviene que hagamos y que cumplamos lo que hay que hacer en este momento. Y en todo ese contexto, Juan le señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas palabras la Iglesia en la Eucaristía nos presenta a Jesús antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el coro ha cantado: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Cordero de Dios, aplicado a Jesucristo, está recogiendo la mejor tradición bíblica del Antiguo Testamento. Es el Cordero Pascual, con el cual el pueblo celebraba la libertad de Dios en el paso del Mar Rojo, el Cordero Pascual en la noche santa de la Pascua. Es el Cordero llevado al matadero, que no rechista, que va como oveja ante el esquilador sin protesta. En el cuarto cántico del siervo de Yahvé hemos escuchado hoy en la primera lectura el segundo cántico del siervo de Yahvé. Este personaje misterioso que es simbolizado también con un cordero. Jesucristo, Cordero Pascual, Jesucristo, Cordero manso, que se ha entregado por nosotros. Jesucristo, víctima, que ofrecido en la cruz, ha alcanzado del Padre el perdón, la reconciliación para todos los hombres de todos los tiempos. Sí, incluso cronológicamente, la muerte de Cristo se produjo en la Pascua, cuando se estaban preparando los corderos para la cena pascual. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y quita el pecado del mundo porque Él carga con ellos, con nuestros pecados. Nosotros somos rebeldes, tenemos todo tipo de vicios y pecados que, puestos todos en conjunto, producen disensiones, tensiones, enfrentamientos, guerras, revanchas, vendajas. Y Jesús, sin embargo, es el que viene a perdonarnos nuestros pecados, cargando en sus espaldas con todos ellos. Lo dirá el himno de la carta de San Pedro. Él cargó como el que carga con un saco a cuestas,
y subió a la cruz. Y desde allí, con sus brazos extendidos, abraza a todo el que se acerque a Él, a pedir perdón, arrepentido y humillado. Por eso este es el Cordero de Dios, es como una bandera, pero es la bandera de la humildad, es la bandera del ofrecimiento, es la bandera de la obediencia a Dios. Hemos cantado en el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese salmo que habla de que llevo tu ley en las entrañas y quiero vivir sometido a la voluntad de Dios. El pecado consiste en la rebeldía contra Dios y el enfrentamiento contra los hermanos. Jesucristo ha inaugurado un camino nuevo. Es una gran novedad en la historia de la humanidad, también en nuestro tiempo, que alguien nos proponga la sumisión, el sometimiento, porque lo que nos sale es la rebeldía, la independencia, hacer cada uno lo que quiera y le dé la gana. Y Jesús nos dice que ese no es un camino de libertad, ese es un camino de nuevas esclavitudes. La esclavitud del pecado, la esclavitud de los vicios, la esclavitud del poder, según quien mande. Jesucristo nos invita a someternos a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, que es lo que nos hará libres de verdad. La libertad de Jesucristo lleva consigo una sumisión interna del corazón a Dios y a sus mandamientos. Bien lo sabemos. Y ese es el camino que el Cordero de Dios ha inaugurado para toda la humanidad. Aquel sobre el que veas que viene el Espíritu, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego, añade San Lucas. Es Jesucristo. Ha venido a derramar un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, que es más fuerte que todas las tendencias del mal juntas. Nosotros queremos ser de este grupo, de estos seguidores, de estos discípulos de Cristo, el Cordero de Dios, manso, humilde, ofrecido para el perdón de los pecados. Este es el Hijo Santo de Dios, termina diciendo el Evangelio. Es una presentación de Jesucristo. Algunos prefieren presentarlo pues como un líder social, revolucionario, protestón, nada de eso. Jesucristo ciertamente es un líder porque es el Hijo eterno de Dios que se ha hecho hombre, pero nos enseña el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nos enseña el camino de la libertad en la sumisión plena. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando San Pablo se dirige a los Corintios, comienza hoy a leerse esta carta que varios domingos iremos escuchando, nos llama los santos de Dios. Aquella comunidad eran pobres hombres y mujeres que se habían unido en torno a su predicación en el puerto de Corinto. Eran pobres, algunos maleantes, otros tenían un historial que no merecía ser contado, y en ellos prendió el Evangelio. Es decir, se produjo un cambio, un vuelco, una sumisión a Jesucristo, a Dios, a su santa ley. Esta es la comunidad de Corinto, que no por eso dejó de tener, como escucharemos en domingos sucesivos, disensiones, divisiones y todavía aspectos muy pecadores, pero que ha dado el paso a ser de Cristo y caminará hacia el camino de la santidad, hacia el camino de la caridad. Es una comunidad puesta como ejemplo de caridad y de amor fraterno. Pues acudimos, hermanos, hoy a la Eucaristía de este domingo con el deseo de seguir a Jesucristo, seguirle por el camino que Él nos ha marcado, que no es un camino, diríamos, a la moda, sino que es un camino contracultural y que realmente rompe los moldes de esta época y de todas. Es un camino nuevo, que es el que genera amor en el propio corazón, amor para uno mismo y para repartir y generar la civilización del amor. En este domingo la Iglesia entera
y todas las comunidades cristianas extendidas por todo el mundo, ortodoxos, protestantes, anglicanos, católicos. Oramos por la unidad de los cristianos. ¿De dónde ha venido la división? Pues de las rebeldías. No me voy a someter yo a ti. ¿Y por qué tienes tú que mandar? Pues yo quiero que sea así, el otro asá. El corazón humano es proclive a la división y a la ruptura. Y es lo que constatamos. Jesucristo ha fundado una sola iglesia, no ha fundado tropecientas. Y sin embargo hay tantas denominaciones, comunidades, que hoy nosotros tenemos que asumir como hermanos, seguidores y discípulos de Cristo, pero divididos entre nosotros. Por eso cada año, del 18 al 25 de enero, en que celebraremos la conversión de San Pablo, 25 de enero, la Iglesia entera y todas las comunidades cristianas oramos por la unidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Un mundo dividido y tenso por tantas contradicciones, necesita el testimonio de los cristianos unidos. Pues rezamos especialmente este domingo y todos estos días por la unidad de los cristianos. No nos acostumbremos a vivir así. Es como cuando en una familia los hermanos no se hablan por algo que pasó, vete a saber cuándo, probablemente por la herencia, y están divididos unos con otros. Pues no hay que acostumbrarse, hay que romper esas barreras y acercarse unos a otros, tender la mano, como dice el eslogan de este año. Encontramos una humanidad poco común, porque San Pablo iba camino de Roma y naufragaron y fueron a caer en Malta, y aquella comunidad acogió a Pablo y a los que le acompañaban con una humanidad poco común. Pues la Iglesia nos invita a que nosotros ampliemos esta acogida, esta humanidad a todos los hermanos cristianos, aunque no sean católicos. Hoy día en nuestros ambientes, en Córdoba y en cualquier ciudad de España, hay ortodoxos, protestantes, hermanos cristianos de distintas confesiones, pero todos unidos en Jesucristo. Pues es momento de unirnos, darnos la mano y abrazarnos incluso en el deseo y en la oración común de pedir la unidad de la Iglesia tal como Cristo la quiere y tal como el mundo de hoy lo necesita. Ánimo, queridos hermanos de las cofradías y hermandades de Córdoba, la agrupación, estáis hoy dando gracias a Dios por este 75 aniversario de vuestra fundación. No es momento ahora de contar todo lo que durante este año hemos ido haciendo, pero hoy le damos gracias a Dios y yo quiero daros las gracias a vosotros por vuestro trabajo constante. Y saludo también con respeto a los representantes del Ayuntamiento que colaboran continuamente en esta verdadera hazaña de la Semana Santa de cada año, pues que en Córdoba adquiere un valor precioso en este templo, en la catedral y en torno a este templo. Que Dios os bendiga en el trabajo que hacéis en favor de la piedad popular y que a todos nos haga discípulos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que así sea.